ella. Para eso les invito que todos abramos las Sagradas Escrituras en Proverbios 10:12 con la ayuda del Señor. Proverbios 10:12 con la ayuda de nuestro Dios. Y si usted ya lo encontró, lo puede manifestar dando un gloria a Dios y así todos juntos lo leemos. Proverbios 10:12. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Damos lectura unidos, dice la bendita palabra del Señor así. El odio despierta rencillas, mas la caridad cubrirá todas las faltas. Oramos. Padre Celestial, ante ti nos allegamos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias porque en esta noche nos das la bendición de estar aquí en tu casa. Reconocemos, Señor, que somos faltos delante de ti, por eso te rogamos que nos laves, que nos limpies, que nos santifiques, que prepares nuestras vidas, Señor, para estar atentos a este mensaje que sin duda alguna tú has preparado para tu iglesia, pues tú conoces todos los corazones, Señor. Usa mi vida en tus manos para que tu palabra, Señor, pueda llegar a los corazones de todos los oyentes. Y así, Señor, también te rogamos que seas con aquellos que están viendo la transmisión, Señor, para que sus corazones sean quebrantados a través de tu palabra. Al saber, Señor, que tú nos escuchas, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Hermanos, todas nuestras acciones tienen consecuencias y justamente eso es lo que nos dice Gálatas 6, 7 y 9. Dice 7 al 9, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas al que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Y pues aquí la palabra del Señor nos dice en palabras breves, todas nuestras acciones traerán consecuencia. Por eso el día de hoy aprenderemos el resultado de manifestar el odio o el amor. Y acabamos de dar lectura a Proverbios 10:12 y precisamente nos habla de el odio despierta rencillas, mas la caridad cubrirá todas las faltas. El autor de este libro, pues sabemos que es el Espíritu Santo, pero el escritor en su mayoría es Salomón. Precisamente él escribió la mayoría de los proverbios durante su reinado y estos proverbios van dirigidos al pueblo de Israel. El propósito de este libro es enseñar a las personas cómo adquirir sabiduría, cómo adquirir disciplina, llevar una vida prudente y hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Podemos decir que es una instrucción moral y que nos enseña a aplicar la sabiduría divina en nuestra vida diaria. Y este libro utiliza muchas formas literarias, como lo son las prosas, la poesía y todas las formas literarias que pudiéramos encontrar en este libro, con el cual abarca también temas como la sabiduría, la juventud, la familia, etcétera. Los proverbios nos resumen cómo con rectitud podemos llevar nuestra vida y cómo debemos de alejarnos de la maldad. ¿Y qué es un proverbio? Bueno, un proverbio es una frase corta, es una frase precisa que comunica una verdad moral. Entonces podríamos decir, en resumen, que el libro de los proverbios nos habla de cómo conducirnos en nuestra vida moral, nos habla de cómo conducir la sabiduría de Dios en nuestro diario vivir. Y en la parte escritural que dimos lectura en Proverbios 10:12, vemos dos conceptos. Dice, el resultado de manifestar el odio o el amor. ¿Qué es el odio? El odio se define como la antipatía o aversión hacia algo o hacia alguien y que además se desea el mal. También se puede definir como
rabia, aborrecimiento, rencor, abominación y desprecio. Y precisamente la primera parte de este proverbio nos dice: el odio despierta rencillas. Y podemos ver pues que el odio es un sentir no muy grato, ¿verdad? Para nada grato. Y también nos habla de rencillas. ¿A qué se refiere de rencillas? Bueno, son todas aquellas discusiones, riñas, enfrentamientos, crear enemistad, peleas. Entonces el odio nos lleva pues a todas estas peleas. Y un ejemplo lo podemos ver en la vida de Caín y de Abel. Para esto vamos a dar lectura Génesis 4. Bendito sea el Señor. Génesis 4, del 1 al 16, así como están sentados, hermanos, pero lo vamos a leer de manera antifonal. 4 del 1 al 16. Si ya lo tienen, damos lectura. Comienzo leyendo el versículo 1. Dice: y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: adquirido he varón por Jehová. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. Y respondióle Jehová: cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallara juntos. Y salió Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Bueno, pues creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos leído la historia de Caín y de Abel, ¿verdad? 2 hermanos, hijos de Adán y de Eva. Y el versículo 1 y 2 pues nos dice, ¿verdad?, que Adán conoció a Eva y pues dio a luz a estos 2 hermanos. Pero el versículo 3 nos habla pues cuando ya ellos eran mayores, tenían que presentar ofrenda delante de Dios, y al traerla, Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la de Caín. Y justamente esta situación es la que lleva a Caín a empezar a desarrollar en su ser, en su corazón, un odio hacia su propio hermano. El versículo 5 nos dice el sentir de Caín: mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta palabra de ensañóse se refiere a deleitarse en causar el mayor dolor posible a quien no está en condiciones de defenderse. ¿Se imaginan que en ese momento él contra su hermano se deleitaba ya en pensar cómo le podía causar daño? Es decir, él se había enfurecido tanto contra su hermano
que llegó a ensañarse contra Abel. Se despertó ese sentir en Caín, ese sentimiento contra su hermano, que incluso llegó a cambiar su pensar y su forma también físicamente, porque la palabra del Señor manifiesta que hasta cambió su semblante. Podemos ver que incluso sus facciones pues cambiaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su corazón ya había un deseo no grato delante del Señor. En el versículo 6 podemos ver cómo Dios, que conoce todas las cosas en nosotros porque Él es omnisciente, habló a Caín y le hizo ver su condición. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Dios sabe todo nuestro sentir, Dios conoce todas las cosas y cuando hablamos de algo que se siente, pues muchas veces o la mayoría de las veces o nunca, otras personas pues no lo pueden saber. No es lo mismo decir, bueno, parece que se siente mal porque pues su rostro cambió, su mirada se ve decaída o está enfermo, ¿verdad? Pero cuando hay un sentir en nuestro corazón, muchas veces pues físicamente no lo externamos, pero en el aspecto de Caín ya era tanto ese sentir contra su hermano que se manifestó físicamente, cambió totalmente su semblante y el Señor habla a su corazón y le dice, bueno, ¿qué es esto que tú sientes? En el versículo 6 dice, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? El 7 nos dice, si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y precisamente podemos ver que el Señor conoce nuestras vidas y sigue hablando hoy en día a cada uno de nosotros. ¿De qué manera? Pues a través de su palabra, y nos hace ver la condición en la que vivimos. Y muchas veces, si vivimos en pecado, si aún no reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, pues también nos hace ver esa condición en la que vivimos. Pero el Señor nos hizo como seres humanos a su imagen y semejanza, y nos dotó de 3 cosas semejantes a Dios: que tenemos inteligencia, tenemos sensibilidad y tenemos voluntad. Y en el aspecto de voluntad nos da precisamente esa opción de poder decidir si obedecemos la palabra del Señor o la rechazamos, y podemos reconocer que estamos actuando mal y que reconocemos ayuda y venir a clamar a las plantas de Cristo, o simplemente tomar nuestras propias decisiones no considerando a Dios, pero se nos olvida considerar algo. Dice la palabra del Señor, sin mí nada podéis hacer. Y cuando tomamos decisiones basadas en nuestro pensar fuera de la voluntad del Señor, sin duda alguna vendrá una consecuencia. Y justamente eso pasó en la vida de Caín. El Señor lo confrontó, lo hizo ver su condición. Todavía no llegaba a pecar contra su hermano, pero sí había ese sentir en su corazón. Entonces Dios le habla directamente, le hace ver su condición, lo confronta, pero ¿qué pasa? Este sentimiento seguía arraigado a él. Gálatas 5 del 19 al 21 le vamos a dar lectura, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Gálatas 5 del 19 al 21, todos juntos, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obras de la carne. Y aquí podemos ver precisamente iras, pleitos, contiendas, ¿verdad? Que era todo lo que estaba sintiendo en ese momento Caín. Y entonces podríamos llegar a preguntarnos, bueno, ¿un cristiano nunca se va a enojar? Efesios 4:26, hermanos. Si alguien lo tiene, le da lectura fuerte con la ayuda del Señor. Efesios 4:26.
Amén, gloria a Dios. Dice, airaos y no pequéis. Entonces, nosotros debemos de vivir conforme a la voluntad del Señor, y ciertamente mientras estemos en esta carne, pues vamos a tener este tipo de sentimientos. ¿Cuál es la diferencia de alguien que conoce de Cristo? Ahora sometemos nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestro sentir a la voluntad del Señor, y el Señor nos ayuda, trabaja con nuestro carácter, trabaja con nuestro ser, y entonces podemos decir que cuando reconocemos nuestra humanidad, también debemos actuar y no permitir que este sentir nos haga seres irrazonables, es decir, que esta ira, que este enojo nos llegue incluso a no hacernos pensar en las consecuencias. Debemos pedir a Dios siempre su dirección, y el Espíritu Santo, que ahora mora en aquellos que han reconocido a Cristo como su Salvador, ahora nos va a redarguir y nos va a alejar de nuestro mal actuar. Pero debemos de estar conscientes que para todo cristiano, mientras vivamos en este cuerpo, es una lucha constante, hermanos, es una lucha día a día. Caín dejó actuar el pecado y se dejó llevar por su ira, hasta que con engaños apartó a su hermano. ¿Y qué hizo? Lo mató. Podemos ver que del versículo 9 al 16, el Señor lo vuelve a confrontar, le habla, le pregunta por su hermano, y él incluso le dice pues que si él lo tenía que andar cuidando, ¿verdad? Pero el Señor ya sabía lo que había hecho, y le empieza a decir todas las consecuencias que acarreaba esta acción. Esto de haber levantado mano contra su hermano, pues definitivamente, y lo peor, hermanos, es que Dios pues lo iba a desechar. Tuvo misericordia de él, porque cuando lo sacó de aquel lugar, Caín tenía temor, ¿verdad? Y dijo, bueno, si me voy de aquí, otros que me vean y sepan lo que hice con mi hermano, me van a querer matar. Pero el Señor tuvo consideración. Sin embargo, las consecuencias de sus actos no fueron perdonadas, no fueron quitadas. Tenía que haber una consecuencia. Y salió Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Qué triste, ¿verdad? Que cuando alguien que ha entregado su vida a Cristo, pero por alguna situación ha dejado de someter su voluntad, su sentir a las plantas del Señor, y llega a cometer un pecado, es desechado totalmente de Dios. Y si usted no ha rendido su vida a Cristo, pero usted reconoce que vive con estos sentimientos, pues hoy el Señor está hablando a su corazón. Las consecuencias de sus actos, pues ¿qué había en él? Había temor, y fue manifestado ante Dios. No había paz en su corazón por lo que había hecho. No había estabilidad, tuvo que ser desechado del lugar donde vivía, y pues la consecuencia más triste, pues que Dios lo había desechado. Y esas consecuencias vienen también en aquel que practica el pecado. Hay temor, no hay paz, no hay estabilidad, y pues Dios lo desecha a causa de su pecado. Mas ahora vamos a ver la otra parte. Mas la caridad cubrirá todas las faltas. Para esto vamos a dar lectura a Génesis 37. Génesis 37, con la ayuda del Señor. Si no es molesto, hermanos, puestos en pie, del 3 al 13, con la ayuda del Señor. Génesis 37, versículo 3 al 13. Lo hacemos de manera antifonal. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío.
soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Ahora vamos a dar lectura del versículo 18 al 27. ¿Ustedes el 18? Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo: no lo matemos. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí. Y sentáronse a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre el que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Por último, vamos a dar lectura al capítulo 50, del versículo 15 al 21. Génesis 50, del versículo 15 al 21. Dice así la palabra del Señor. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Así diréis a José: ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y respondióles José: no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? El 21 juntos. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Gracias, pueden ocupar su lugar, hermano. Pues esta historia también muchos la hemos escuchado. José era envidiado por sus hermanos, lo aborrecían, y la posibilidad de que él fuera en rango mayor que él, pues los atormentaba, los llenó de envidia, lo aborrecieron. Tanto era su odio hacia José que en su mente estuvo el plan de matarle, pero Dios no lo permitió y levantó a uno de sus hermanos pues para que mejor les diera la idea de venderlo. Y así fue vendido y pasó por situaciones difíciles, mas nunca José negó a Dios. A veces no comprendemos el porqué de lo que está pasando en nuestra vida. Sin embargo, sabemos que si ya hemos rendido nuestro ser a las plantas de Cristo, Dios tiene el control de todas las cosas. Y recordemos lo que dice la palabra también, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Debemos de esperar en Dios y no negarlo
jamás. El Señor preparó a José para llegar a ser quien administrara los víveres para toda una nación. Tenía un rango muy alto, ¿verdad? Aunque había sido llevado cautivo fuera de su lugar, pues el Señor lo puso en alto y tenía el poder de tomar venganza contra sus hermanos. Mas en su corazón no había rencor. Bendito sea nuestro Dios. Debemos pedirle al Señor que ninguna situación nos haga sentir algo en contra de alguien. No debemos permitir que en nuestro ser se hagan raíces de amargura, raíces de odio, y mucho menos debemos dejar que podamos nosotros ser quienes inicie alguna contienda, algún pleito. Los hermanos de José sabían lo que habían hecho. ¿Recuerdan que una consecuencia precisamente del odio es que no hay paz? ¿Y cómo se vieron los hermanos de José una vez que su padre murió? Se sintieron amenazados, desprotegidos, y le dijeron a José, bueno, mi padre mandó a decir esto, ¿verdad? Y pensaron que José iba a tener la oportunidad de tomar venganza, pero no fue así. José, al contrario, con calma les hizo ver que él no era nadie para juzgarlos, no era nadie para actuar en contra de ellos, y también les hizo ver que Dios siempre tuvo el control de todas las cosas. Gálatas 5, 22 y 23, hermanos, lo leemos con la ayuda del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es que un hijo de Dios, como ya les decía, cuando ha reconocido a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo hace morada en él, y entonces estos frutos del Espíritu Santo se empiezan a manifestar. Y aunque estemos pasando por situaciones difíciles, no debemos de dejar que se hagan raíces de amargura en nuestro corazón. Cuando el ser humano rinde su vida a Cristo, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y al igual que José, debemos de someter nuestra voluntad a Dios. Muchas veces José no entendía lo que estaba sucediendo, mas nunca renegó de Dios, y tampoco dejó que se hicieran raíces de amargura, un odio contra sus hermanos. Al contrario, el amor que había él hacia su familia le ayudó a perdonarlos. Hermanos, y si eso hizo José con sus hermanos, podemos ver un ejemplo mayor en Cristo nuestro Salvador. Y eso lo podemos ver en San Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ejemplo más grande de amor, podríamos decir que es nuestro Dios, que envió a Cristo a morir por nuestros pecados y delitos. Y recuerden que la segunda parte de nuestro texto base de Proverbios dice: mas la caridad cubrirá todas las faltas. El amor que había en José le ayudó a perdonar a sus hermanos, a perdonar todos sus errores. Pero el amor de Dios hacia la humanidad hizo enviar a su Hijo a morir por nosotros, no solamente para cubrir faltas, sino para borrarlas. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, aún en la cruz, estaba intercediendo por nosotros, porque ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué mayor ejemplo queremos, hermanos? ¿Acaso nosotros no vivíamos en pecado? ¿Acaso nuestras acciones no ameritaban una consecuencia fatal? Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros, nos ha perdonado a través de Cristo nuestro Salvador. Y ahora, hermanos, el Señor sigue hablando a su iglesia, sigue hablando a su pueblo. No permita
que esos sentimientos se alberguen en su corazón. Si a través de un descuido usted ha llegado a sentir esto, hoy puede venir a las plantas del Señor y pedirle misericordia, que quite de usted todo este sentir y que al contrario deposite en usted ese amor que Cristo ha dado a su iglesia, a su pueblo, y que nos ayude a manifestarlo, a perdonar a aquellos que nos hacen el mal. Y si usted aún no ha experimentado el amor de Cristo en su vida, si usted dice: yo vivo como Caín, provocando contiendas, yo vivo como los hermanos de José, con envidias, con rencores, con celos, hoy el Señor puede quitarle todo ese sentir y renovarlo en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, vamos a entonar un canto y hay lugar para que usted pase a las plantas del Señor. Hoy hemos aprendido el resultado de manifestar odio o amor. ¿En cuál de las dos situaciones usted se ha reconocido? El Señor está hablando a su vida. Si usted dice: gracias a Dios, yo no siento nada contra nadie, vamos a darle la gloria al Señor, porque si es así, no es por nosotros, es por la misericordia de Dios. Y vamos a pedirle que nos ayude en esta batalla constante a seguir manifestando el amor que Cristo ha depositado en nuestros corazones. Pero si usted dice: yo sí he vivido así, hoy puede el Señor darle el perdón. Vamos a entonar este coro que dice: renuévame, bendito sea nuestro Dios. Puestos en pie, hermanos, entonamos, es el coro 240. Y si usted quiere pasar aquí a orar al frente, hay lugar. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos a decir al Señor: todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oramos. Padre celestial, ante tu presencia nos allegamos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, porque tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro corazón, tú conoces todo nuestro ser. Señor, no es casualidad que hoy tú hayas hablado esta palabra a tu iglesia, que hayas hablado esta palabra a los que aquí nos reunimos, Señor. Hay necesidad en tu pueblo. ¿Cuántos corazones han sido lastimados, Señor? ¿Cuántos corazones han sido dañados con palabras, con situaciones difíciles y viven, Señor, llenos de amargura, llenos de
rencor, llenos de envidia, de celos. Pero hoy puedes, Señor, quitar todo este sentir y hacerlos libres para gloria de tu nombre. Ahora sabemos que hay poder en la sangre del Cordero y que tú puedes renovar todo nuestro ser. Gracias, Señor, gracias, porque ahora habita en nosotros tu Espíritu Santo, que nos redarguye y que nos hace apartarnos de todo esto. Pero somos humanos, Señor, te fallamos. El Espíritu a la verdad está presta, mas la carne enferma. Y aunque ya no queremos practicar nada de lo que a ti no te agrada, te fallamos. Haznos fuertes para gloria de tu nombre. Haznos obedientes a ti, Señor. Ayúdanos a someter nuestro sentir, nuestra voluntad a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Si alguien de los que está en este lugar no encuentra paz a causa de su condición, a causa del pecado que mora en él, hoy tú puedes hacer la obra de salvación. Dale entendimiento, Señor, salva al cautivo, libértalo para gloria de tu nombre, Señor. Y salva a todos aquellos que aún vagan sin luz, sin la dirección, Señor. Y gracias porque sigues hablando a tu pueblo que debemos, Señor, vivir bajo tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, danos fortaleza. Gracias por todos aquellos que pueden decir: nada de esto albergo en mi corazón, porque la gloria es para ti, porque la gloria es tuya, Señor, porque sin ti nada somos. Muchas gracias. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Sabemos que tú sigues obrando, que tú sigues renovando, que tú sigues transformando, Señor, y para ti es toda la honra, todo reconocimiento, todo honor. Gracias. Sigue, Señor, obrando en la vida de aquellos que siguen las transmisiones. Tú conoces su sentir, tú conoces su pesar, Señor. No es casualidad, no es casualidad, Señor, que ellos escuchen tu palabra a través de las redes sociales. Tú estás hablando a sus corazones. Ahora dales entendimiento y que tu palabra haga efecto, Señor, para gloria de tu bendito nombre. Muchas gracias. Ahora, Señor, vamos a salir de este santo lugar. Te rogamos que seas con nosotros en todo tiempo. Llévanos a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, escóndenos de todo peligro. Y mientras distantes los unos de los otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con nosotros desde ahora y para siempre. Amén.